Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Face to Face 2.0. Nuestro invitado de hoy, ya lo van a ver, de lujo. Bienvenidos a una nueva edición de Face to Face 2.0. Hoy tengo el gusto de tener aquí a un gran amigo, un cirujano vascular de fuste, como decimos en Argentina, muy importante, un innovador dentro de la medicina vascular, el doctor Pierre Galvani y Silveira. ¿Cómo estás, Pierre? Muy bien, Marcelo. Muchas gracias por tus palabras. Para mí es un honor estar contigo. Te considero mucho por tus cualidades y historia en la cirugía vascular y tenemos, creo que mucho en común. Nos vemos poco, pero siento esta identificación contigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Pierre. Vos sabés que yo siempre vos has sido una persona de las que más respeto dentro de la cirugía vascular. Porque primero, bueno, por tu profesionalismo, por tu habilidad, te he visto resolver casos que parecían que no se iban a poder resolver. O sea, te he visto trabajando con las manos, que mucha gente es muy bueno hablando, pero después cuando agarra los catéteres, ¿viste? Bueno, y te he visto resolver hace no mucho tiempo un caso muy complicado, que te debes acordar, y un ramificado, y la verdad, chapó. Y además de eso, creo que sos uno de las pocas personas de la especialidad que tiene una visión integral del problema, porque como conocés mucho el tema de la fabricación de dispositivos, diseño y todo lo demás, tenés todo el problema en la cabeza, o sea, desde el inicio, que es la fabricación del dispositivo, qué hay que prestar más atención, qué es lo más importante, hasta el implante y el seguimiento del paciente. Entonces, tenés un view absolutamente completo del problema. Y eso a mí me parece que es muy importante y no hay muchas personas que sepan eso. Así que para mí realmente es un placer tenerte. Quiero contarles a los cirujanos vasculares, cardiólogos, intervencionistas y radiólogos intervencionistas que nos miran, que, bueno, todos lo conocen a Pierre, pero él es egresado de la Universidad Federal de Santa Catarina, tiene su doctorado en Medicina y Cirugía en la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor y jefe de Departamento de Cirugía Vascular de la Universidad Federal de Santa Catarina. Además ha tenido premios a la innovación tecnológica. Eso fue en el año 2000, ¿verdad? Sí. Es además autor de varias patentes de dispositivos médicos en el área vascular. Y este tema que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con esto que acabo de decir recién. Así que, Pierre, me gustaría, para que la gente te conozca todavía un poco más, qué es lo que realmente uno no sabe de los faculty y de los profesores. ¿Dónde empezaste? ¿Dónde naciste? ¿Dónde fue tu inicio en el estudio, tu escuela primaria, tu high school y eso? ¿Nos podés contar? Sí. Yo he tenido hasta los 25 años, he vivido en 10 ciudades diferentes. Y por cuenta de la profesión de mi padre, hemos cambiado mucho en Brasil. Y he tenido mucha dificultad y al mismo tiempo beneficios con eso. He estudiado en diferentes regiones de Brasil, he tenido oportunidad de conocer mejor las cosas, pero he tenido mucha dificultad en tener amigos, como todos tienen durante muchos años. Porque ¿Dónde naciste? Yo nací en una ciudad muy pequeña, que está en el extremo sur de Brasil, que se llama Camaquã. Está entre Porto Alegre y Pelotas, está muy cerquita de Uruguay. Sí. Pero he vivido ahí hasta los pocos meses de vida y después me fui al interior de Rio Grande do Sul, viví en Curitiba, he estudiado en Santa María, Pelotas, Brasilia y he hecho muchos cambios en este periodo. Después de muchos años he terminado la carrera aquí en Florianópolis y había decidido que esta sería mi ciudad para el futuro. Pero me he quedado casi 6 años en Barcelona
Claro. Y a pesar de tener una identificación muy buena con los catalanes, me he hecho muchos amigos ahí. Pero te Que pregunto algo, ¿vos te recibiste de médico en Brasil o hiciste la carrera en España? No, terminé la carrera en diciembre y en enero estaba en España para empezar la residencia ahí. O sea, egresaste en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santa Catarina. Santa Catarina, sí. Exactamente. Y de ahí te fuiste a Barcelona a hacer el fellowship. ¿Vos ya sabías que querías ser cirujano vascular? ¿O sí, todavía no? sí. No, ya tenía muy claro. ¿Y a dónde fuiste en Barcelona? Contanos. Barcelona ha sido ¿Quiénes fueron tus maestros, tus inspiraciones? Sí, porque el inicio en Barcelona, cuando llegué, la cosa ha salido muy mal para mí, porque de estudiante no teníamos mucha información en aquel entonces. Y yo intenté ir a París, a Petit-Salpêtrière, y no he logrado una plaza ahí, y me han dado una plaza en Barcelona en el Instituto Platón. El Instituto Platón, cuando llegué ahí, estaba muy decadente, el programa de formación de fellowship o residencia no existía. Entonces, por una suerte muy grande y la ayuda de una ATS, que se llama allí, asistente técnico de salud, que es el equivalente a la enfermera, me ayudó y me presentó José María Callejas Pérez, que era un cirujano vascular, sí, que me reclutó para ir a trabajar en un hospital muy nuevo que había sido construido para las Olimpiadas. Y el jefe era Viver Manresa, doctor Viver Manresa, que era el jefe clínico de Sobregrau en el Valle de Hebrón. Y había salido, migrado del Valle como jefe clínico para ser jefe de servicio en Carruti, Hospital Germans Trias y Pujol. Y ahí he sido el primer residente como becario extranjero de cirugía vascular. Y me quedé ahí casi 6 años en el hospital. Y decime, ¿cuándo fue que te diste cuenta de que la terapéutica endovascular ya tenía un lugar importante dentro del armamentario nuestro? Es decir, ¿ya de entrada nomás empezaron con procedimientos endovasculares o iniciaste tu formación solamente, viste, como en los primeros años que te hacen hacer varices hasta que te cansás de operar varices y después recién empezás a ver un poquito de arterial? No sé, ¿cómo fue? Tú sabes cómo estaba organizada la seguridad social en esta época. El hospital que estaba yo hacía solamente cirugía arterial. Era un hospital de tercer nivel y he sido entrenado en cirugía arterial. Pero ocurrió una cosa muy curiosa. Cuando llegué a Clínica Platón, el servicio de vascular prácticamente no existía más porque Fernando Martorell se había muerto y su hermano, que era Alberto Martorell, padre de Alberto Martorell, ya no estaba muy ahí, estaba casi jubilado. Pero había un servicio de radiología muy importante que tenían el primero DIVAS de Barcelona venido ahí. Digital Intravenous Angiography. Y era un equipo de CGR francesa que hacía subtracción digital, que toda la gente hablaba de aquello. Y quien estaba ahí era doctor Montañá. Y yo me quedé los primeros meses de mi formación, ha sido con él haciendo radiología diagnóstica y poquita cosa de intervención. Y aquello se me quedó, era R1, por así decir, pero se me quedó muy interiorizado. Después empecé el programa de cirugía vascular en Carruti y era cirugía pura, 100%. Pero yo tenía contacto con ellos y siempre he tenido mucha curiosidad con eso. El primer filtro de vena cava que se ha puesto en el hospital he puesto yo, porque todos los cirujanos de staff, no, esto no me interesa y cosas, y yo me
había tenido un pequeño entrenamiento con el doctor Montagnà y empecé a hacer cosas allí de radiólogo intervencionista. Cuando volví a Brasil, he tenido oportunidad de cuidar de eso junto con de la radiología aquí en Florianópolis, junto con la cirugía arterial, de donde trabajaba yo. Y por construcción de una clínica, la compra de un aparato con subtracción digital y delante del desinterés de los radiólogos y de los cardiologistas intervencionistas, desde muy pronto nosotros, yo y Gilberto Galego, nos quedamos responsables en la ciudad por hacer todo de radiología vascular. ¿Gilberto estaba contigo allá? Sí, estaba conmigo allá y después aquí otra vez. Sí. Entonces aquí montamos el servicio todo. Ok. Te pregunto algo relacionado con todo esto que me dijiste de que tus comienzos endovasculares fueron con un radiólogo, etc. Si vos tuvieras hoy un hijo, ¿no? O hija, que está por empezar con terapéutica endovascular, ¿desde qué plataforma le dirías que comenzara? ¿Desde la cardiología, desde la radiología o desde la cirugía? ¿Desde qué plataforma te parece que sería mejor que enfocara la formación? Yo creo que la cirugía, Marcelo. Nosotros no teníamos el entendimiento de estos procedimientos si no hubiéramos tenido la oportunidad de tocar las arterias. Sí. Yo creo que así, el entrenamiento con los catéteres en la parte diagnóstica, que está desapareciendo porque haces todo con tomografía hoy o resonancia, pero la parte diagnóstica te da mucha mano, Pero el entendimiento de cómo es una placa que has visto en vivo y has sacado para el pasaje de la guía, el respeto con la enfermedad, yo creo que solamente la cirugía te da eso. A pesar de, sin embargo, hoy cada vez hacemos menos cosas abiertas, pero este entendimiento es muy importante, ¿sabes? Bueno, yo quiero decir a la gente que nos está viendo que hace muchos años, una de las primeras veces que me encontré con Pierre en Florianópolis, él me llevó a su empresa, que era Nano Endovascular en esa época, y recuerdo que me mostró un dispositivo aórtico que era recapturable, que uno podía liberar el cuerpo proximal y si le quedaba mal, o por lo menos el primero o el segundo anillo, y si le quedaba mal, volverlo a envainar y volverlo a colocar. Es el día de hoy que no existe eso todavía. Prácticamente fuiste, en eso es un pionero absoluto, ¿no? Con ese desarrollo. Y bueno, ya habías vuelto a Florianópolis con Gilberto y ahí fundaron Coris Vascular o fue después eso? Sí, tú sabes que yo tengo, no es como si contara algo que fuera diferente de los otros, pero nosotros hemos tenido que construir todo aquí, porque no había nada. Cuando yo quería mucho volver a Florianópolis por cuestiones familiares y me encanta esta ciudad, pero no había mucha estructura aquí. Y yo trabajaba en la universidad y en la seguridad social como cirujano y profesor e investigador en la universidad, tenía una beca. Y hemos tenido que hacer nuestra clínica. Y el hospital que has conocido aquí ha sido construido por varios cirujanos entonces todo ha sido resultado de mucho trabajo. Y lo mismo ha pasado con las endoprótesis. Yo tenía muchas ganas de empezar toda la experiencia con endovascular aquí y realmente hemos empezado con dispositivos de Mintec y todo eso. Sí, me acuerdo, sí.
no lo teníamos aquí. Y yo hacía investigación junto al Departamento de Ingeniería Mecánica en la universidad, intentando hacer una máquina láser para hacer el corte a láser de tubos de níquel titanio. Entonces me encontré con unos ingenieros que estaban incubados en una incubadora de tecnología y empezamos a trabajar en eso. Y la historia de las endoprótesis también, en un determinado momento, yo tenía la endoprótesis a cualquier momento. La Apolo. No era posible para cualquiera. Estás hablando del Apolo, vos. Del Apolo, sí. Claro. Y esto nos ha impulsionado mucho con relación a experiencia y a conocer todo eso, el material y todas estas cosas. Pero todo ha sido construido con nuestro trabajo aquí. A pulmón, como decimos en Argentina. A pulmón. A pulmón. Exactamente. Con mucho esfuerzo. Está bien. Bueno, Pierre, interesante historia de cómo has comenzado. ¿Siempre quisiste ser médico? Cuando no eras, cuando tenías 12, 14, 15 años, ¿cómo es tu historia? No, Te cuento algunas cosas. Mirá, hace poco entrevisté a Julio Palmás y él quería ser nefrólogo, por ejemplo. Luis Sánchez quería ser ingeniero. ¿Me entendés? Y Tomás Maldonado iba a ser periodista, por ejemplo. Vos fijate. Entonces te pregunto, ¿vos siempre quisiste ser médico de comienzo? No, yo te conto, yo quería hacer diseño industrial. Me encantaba dibujar y estas cosas, o ingeniería mecánica. Y en el día que me fui a apuntar, porque aquí en Brasil hay un examen, que es en todo el Brasil, me fui a apuntar, me he cambiado. Y cambié y he apuntado a medicina. No entendía bien por qué he hecho aquello, pero he hecho. Y después del primer año de carrera, lo interrumpí y empecé e hice por 2 años Bellas Artes. Hacía graduación en pintura, escultura y grabado. Y me quedé ahí 2 años haciendo eso y al final volví a la medicina y hasta el final de la carrera ya no tenía más dudas. Me gustan mucho las artes y todo eso, pero ¿Te quedó algo del arte como para seguir pintando y eso en tus horas libres o todavía o ya no? Yo hasta el tiempo de residente hacía grabados y cosas así. Durante la carrera trabajaba en un atelier de grabados, hacía litogravuras y cosas de estas, pero no tenía talento, era un desastre. Bueno. Mejor médico. Muy buena historia. Pierre, el tema de hoy, cuando me planteaste los posibles temas y me dijiste que finalmente tomamos, me pareció muy interesante. Y más hablado por una persona que yo sé que sabe el tema claramente porque lo ha vivido, lo vive. Entonces, ¿me podés hacer un overview en 2 minutos de lo que nos vas a presentar en el PowerPoint? Me gustaría hablar un poquito de tecnología y cómo se ha incorporado la tecnología aquí en Latinoamérica, cómo vemos esta parte de emprender y desarrollo de tecnología, pero muy 3, 4 slides para contextualizar. Y voy a hablar principalmente de los tests, de las pruebas preclínicas que hoy son exigidas por las agencias regulatorias para tener cualquier dispositivo en su fase comercial, antes de empezar la fase clínica. Entiendo. ¿Qué tenemos que entender de eso? Ok. Bueno, si te parece entonces podemos pasar al tema. ¿Te parece bien? Muy bien. Vamos a empezar entonces. Mi presentación será sobre los testes, las pruebas preclínicas. Haciendo una breve revisión de la historia, la cuestión de la
las buenas prácticas clínicas y de la investigación clínica ha tenido una importante evolución a partir de la Segunda Guerra, en 1947, con el Código de Nuremberg. Solamente mucho más adelante, con la Declaración de Helsinki, que empezó a escribir algo bastante organizado y consistente desde el punto de vista ético y de protección de los objetos de investigación, que son los enfermos, para la protección del enfermo en los estudios clínicos. Hasta entonces las cosas eran bastante liberales y casi siempre resultando en un perjuicio del enfermo. La cosa más importante que hubo, y es reciente porque fue en 1990, fue la edición de las buenas prácticas clínicas. Es un guía que se utiliza con reglas para la realización de estudios clínicos. Y esto es importantísimo para la evolución de cualquier desarrollo tecnológico, nueva droga y todo eso, para la investigación de eso. Esta armonización, por así decir, fue conocida a partir de un congreso internacional y ha sido por primera vez liberada o publicada a partir de 90. Todo eso impulsionó mucho desarrollo dentro de la medicina y una cosa muy importante que tenemos que tener en mente es que mucha gente tiene la investigación clínica como si utilizásemos de seres humanos que son indefensos y que están siendo utilizados de una forma no muy ética. A partir de todas estas evoluciones y estos escritos y estudios, la protección es la primera cosa que se ve en todo eso. Y prueba de eso es la frecuencia con que los países desarrollados hacen investigación clínica. Este es el mapa del mundo que aquí muestra dónde se hace el mayor número de estudios clínicos para investigación de nuevas drogas o nuevos dispositivos médicos. Y nosotros estamos aquí, en Sudamérica. Esto tiene un reflejo muy importante, tiene un reflejo en la riqueza de nuestro pueblo, tiene reflejo en el desarrollo tecnológico y tiene reflejo en el desarrollo del país. Como vemos aquí, Estados Unidos y Europa y China ahora concentran el mayor número de estudios clínicos. Y eso genera dinero. Y generando dinero genera bienestar social. Es eso una cosa que nosotros, médicos, investigadores, profesores de universidad, tenemos que tener en mente cuando tratamos de pensar en algo, de desarrollar alguna cosa, de transmitir conocimiento. Me gusta mucho este slide, es una diapositiva muy antigua, pero ya tiene más de 10 años. Pero esto muestra el número de patentes publicadas en organismos internacionales en Brasil y Corea del Sur en 1980 y 2011. Yo he hecho esta comparación con Corea del Sur porque Corea del Sur ha tenido una historia política y social muy semejante a de Brasil,
porque al mismo tiempo que nosotros nos deshacíamos de una dictadura militar, la Corea hizo más o menos en el mismo año, en torno de 86, por ahí 85, la Corea, que tenía un sistema político altamente corrupto, hizo un cambio, un twist en eso, y Brasil lo mismo. Y aquí vemos las solicitaciones de patentes de los dos países. La Corea ha invertido todos sus esfuerzos en educación y tecnología. Y después de 10, 20 años, tenía un número de patentes internacionales mucho más grande que nosotros. La otra cosa importante que me gustaría hacer esta introducción es con relación al número de PhD, de doctores que están titulados en las universidades no Brasil y en Corea. De cada 5 doctores, de cada 100.000 habitantes en Brasil, tenemos 5 doctores. En Corea tenemos 14. De estos 5 doctores de Brasil, 4,5 están trabajando en las universidades. En Corea, esta relación es justamente al revés. La gran mayoría de los doctores está en la industria. La industria, ela acaba trazendo desarrollo para el país. Es muy importante, tenemos doctores en la academia, pero tiene que estar produciendo nuevos desarrollos, nuevos productos, tiene que estar en las fábricas para producir desarrollo para el país, no estar dentro de la academia solamente. Entonces, miramos Brasil y podemos repetir más o menos esta fotografía de Brasil a todos los países de Latinoamérica. El número de patentes que hacemos por año, y las patentes, elas están directamente relacionadas con la capacidad de innovación de cada país. Y esto es muy importante para el Producto Interno Bruto y para la riqueza del pueblo, para que tengan mejor salud y mejor educación. Entonces, cuando miramos un país como Brasil, está en número 23, en número de solicitudes de patentes. Esto se refleja en una dependencia tecnológica de países desarrollados que es muy importante, porque nos penaliza mucho. Si miramos en Brasil, y esto se reflete igual problema en todos los países de Latinoamérica, quizás hasta con una significancia aún más grande, gastamos muchísimo, y esto aquí miramos este slide con relación a la salud, tenemos un déficit en medical devices, en la compra de medical devices de más de 5.000 millones de dólares en 2010. En 2019, eso era más de 10.000 millones de dólares que el país gasta para comprar dispositivos médicos, como sondas, catéteres, endoprótesis, todo eso, porque nosotros no tenemos capacidad de desarrollar. Sí tenemos. Si miramos, por ejemplo, Argentina, más que Maradonas, tenemos Maradonas en la parte cardiovascular, ¿no? Si miramos Favaloro, Palmas, Parodi, tenemos cuántos ejemplos de gente que transformó nuestra especialidad, pero no tenemos los beneficios de eso todo. El beneficio todo está en grandes empresas globales en otros países, ¿no? Entonces, esto es muy importante que tengamos en nuestro día a día, principalmente nosotros que somos profesores de universidad, estamos transmitiendo conocimiento, lo importante que es este tipo de desarrollo, ¿no? A innovación en el pasado estaba dentro de la industria, y hoy en la era digital esto ha cambiado. Hoy día las organizaciones, antes las grandes empresas tenían un Research and Development Department, o Departamento de Investigación y Desarrollo,
era cerrado y hacían un producto y después metían para el consumidor, para el cliente final. Hoy día, este cambio de información es mucho más fluido, es mucho más rápido, y con eso el closed innovation se acabó. Lo que tenemos hoy es una innovación que está en el día a día de todos nosotros, y es que puede haber un cambio muy importante de información. La innovación es colaborativa. La otra cosa que me gustaría mostrar, y esta es muy importante, en el Brasil hoy hay 544 startups de health tech. Son startups de pequeñas empresas que tratan de negocio de la salud. Ellas han sido investidas por 430 mil millones de dólares. En el mundo existe un nivel de inversión en estas startups de salud alrededor de 46 mil millones de dólares. Es mucho más lo que se invierte en países como Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, lo que sea, en Latinoamérica. Y estas startups hoy tienen más o menos 42 que son clasificadas como unicornios, que son empresas que facturan más de 1.000 millones de dólares por año. Las 42 están en China y Estados Unidos. Esto es una cosa que tenemos que pensar en eso para pensar en el futuro de nuestros hijos. Esta fotografía es de una publicación de un capítulo de un libro de 2004. Si miramos eso hoy, es difícil decir si esta foto es de endoprótesis de 2004 o de 2021. 24 años, 27 años después. Lo que quiero llamar a la atención, que seguimos utilizando alambre y un tejido de nylon, de Teflon, para construir los mismos dispositivos que estamos utilizando há 27 años. Hoy día hay empresas que están se especializando en viajes intergalácticas, en viajes para otros planetas. Y nosotros aún seguimos utilizando una tecnología que, bajo mi punto de vista, merece una atención para que mejore, porque hay mucho problema con eso todo. Si miramos la primera generación de estas endoprótesis, teníamos problemas muy importantes relacionados con la durabilidad de todo eso. Los dispositivos tenían problemas con las soldaduras, con prensados, con suturas, con fatiga de materiales. Las pruebas para testar estos dispositivos eran inadecuadas y mal diseñadas. Se interpretaban mal los resultados de estas informaciones, y todo eso era compatible con el tiempo donde estaba siendo realizado eso, que era 2004, 97, 98, 99, en la final de la década de 90. Pero hoy día, 2021, ya es inadmisible que sigamos teniendo los mismos problemas de fatiga de materiales, de rupturas de endoprótesis, porque están con problemas de construcción. Estos problemas que vemos aquí de fatiga, de rompimiento de alambres, de tejido, siguen existiendo. Al mismo tiempo que hemos visto una evolución en el cuidado de construcción de estos dispositivos, aún no logramos que todos estos problemas sean olvidados, porque siguen siendo el talón de Aquiles de muchos dispositivos endovasculares. Bueno, durante todo este periodo, y para poner un ejemplo muy práctico aquí, la Anvisa, que es la agencia regulatoria de Brasil,
ela ha sido fundada em 97. ¿Ah? Antes de isso, não teníamos uma agência regulatória que mirara todos estes dispositivos para estabelecer regras de construção. Lo mismo ha pasado en países desarrollados también, porque las agencias regulatorias fueron adecuando reglas y mínimos de calidad para la construcción de todo eso. Actualmente, en nuestros días hoy, para tenermos un dispositivo en una fase comercial, él tiene que atender a una serie de reglamentos para su construcción. Y básicamente existen ISO, né, de diferentes puntos que abrangen diferentes puntos de vista de la construcción y control de fabricación de estos dispositivos. Mas básicamente las más importantes son estas que están listadas aquí. Todas estas son traducciones brasileñas de esto que se ve aquí, ¿no? Entonces, todas estas ISO, principalmente as 2555391 de 2017, y podemos ver por las fechas como son recientes, ¿no? Que controlan la fabricación de los dispositivos. ¿Qué tenemos que tener en la fase preclínica para validar un dispositivo? Entonces, básicamente, para salir del embudo, el producto final, tenemos que avaliar de una forma muy criteriosa el sistema de entrega, el dispositivo en sí y el paquete. ¿Cómo está acondicionado este dispositivo? Y para hacer eso tenemos 3 puntos básicos: la evaluación biológica, la evaluación funcional y el segundo paso que no vamos a hablar hoy, hablaremos solamente de pruebas no clínicas, la evaluación clínica, que ahí entra el estudio de fase 1, que es el feasibility, ¿no? El estudio de fase 2, que es el feasibility y segurança, y el estudio de fase 3 y el post-marketing, que es vigilancia, farmacovigilancia, que seria isso para fármacos. Ah? Então, basicamente, temos a avaliação biológica e a avaliação funcional. Se miramos aqui dentro este gráfico que há, este dibujito, ali é o que toma de tempo a avaliação biológica e a avaliação funcional. A avaliação biológica nos vai falar sobre o risco toxicológico destes materiais y la caracterización químico y físico-química de los materiales. Y la evaluación funcional son pruebas funcionales que van a garantizar que este dispositivo va a funcionar en este environment, en este ambiente, que es el sistema circulatorio. Ahora hablaremos somente de dispositivos endovasculares, y la estabilidad. ¿Qué significa la estabilidad? Yo cuando fabrico un dispositivo, que lo empaqueto, no sé si está correcto, que pongo en su envase, él se va a quedar en el dispensario por meses a veces. ¿Cómo va a se comportar todo este dispositivo durante meses dentro de un paquete, dentro de un sistema de entrega que está conteniendo este dispositivo? Esto es muy importante tenernos en mente, porque esto es fundamental. No es solamente testar el dispositivo como está, es testar como está y cómo estará después de 2, 3 meses dentro de acondicionado dentro de un catéter o de otra situación cualquiera. Entonces, como había dicho anteriormente, la ISO 2555391 es la que va a mirar y determinar todo lo que se debe tener en cuenta cuando fabricamos un dispositivo cardiovascular, un implante. Y estos dispositivos son clasificados como clase 4, porque estarán definitivamente dentro del sistema circulatorio, dentro del cuerpo. Y
ISO 10993 de 2018 é para garantizar a evaluação biológica de los produtos sanitários utilizados na saúde. Que testes são esses? Eles dependem da duração do contato, da informação física e bioquímica dele, da citotoxicidade, da sensibilização, da irritação, pirogenicidade, toxicidade sistêmica aguda, toxicidade subaguda, subcrônica, crônica, efeito do implante no organismo, hemocompatibilidade, genotoxicidade e carcinogenicidade. Todo isso tem que ser testado. Isto está claro hoje em dia. Se eu vou utilizar, por exemplo, polietileno tereftalato, que é o Dacron está completamente testado durante muitos anos. Então, está claro e é lógico que não terei que repetir completamente todos estes passos de testes para ter a licença para garantizar a utilização. Isto é garantizado para quem vai subministrar a matéria-prima, pero isto ha sido testado allá em todos estes itens, em todos estes apartados que estão nesta tabela. Agora, as provas não clínicas de funcionalidade e performance do dispositivo, esta que é a ISO 25539, esta é mais complexa. E o que a ISO faz são determinar quais são os atributos listados no projeto de cada dispositivo. Então, isto tudo é basado em modos de possíveis falhos de los componentes que vão a constituir o dispositivo endovascular. E para isso, a indústria vai seguir a orientação da ISO e vai a determinar quais são as pruebas que terão que ser realizadas para ter o resultado final da construção, do desenvolvimento. Então, como se vê aqui, são provas de fatiga, de durabilidade, de estabilidade, que estão todas listadas neste slide, né? Então, fadiga sob flexão, fadiga axial e durabilidade, fadiga bajo tração e durabilidade, provas de fixação e seriado. Então, eu tenho que saber qual é a possibilidade de fuga, onde estão estas possibilidades, a resistência à migração, qual é a força de separação entre dois módulos, qual é a força que eu tenho que fazer para desplegar o dispositivo, a resistência à fricção, e tudo isso há uma série de ensaios de permeabilidade, pruebas relacionadas com o tamanho, toda a verificação dimensional, a tolerância. Então, quando eu tenho catéter que diz que vai passar uma guia de 0,035 de polegada, ela tem que ter uma tolerância mínima para que seja perfeito para o passagem da guia. Porque se tiver uma tolerância não admissível, igual a guia se atasca, se entrapa dentro do catéter. Então, todo isso terá que ser testado de forma muito criteriosa por la indústria antes de poner o dispositivo. Lo mismo se aplica al delivery system, la visibilidade, la hemostasia, la resistencia a unión y torsión, la resistencia a tracción, la fuerza para desplegar. Vosotros tenéis la idea de cuál es la fuerza que hacemos nosotros para desplegar una prótesis, por ejemplo, una contralateral de una prótesis bifurcada, ¿no? Y yo no voy a citar marcas, pero es en torno de 30 a 50 newtons, que es mucha fuerza. Y dependiendo del sistema de entrega, si no fuera solamente push and pull, se for por coil track o diferentes outros sistemas que existem,
esto cambia drásticamente. Y tiene un impacto, voy a enseñar más adelante, muy importante sobre la durabilidad y la calidad del dispositivo. Hay algunas de estas pruebas que pueden ser dejadas sin hacerlas. Y principalmente esto ocurre en situaciones como las pruebas biológicas de aleaciones metálicas o polímeros que son vastamente utilizados ya para construcción de dispositivos médicos, hasta até determinadas estruturas que já estão vistas. Pero todos estes vão passar por um algoritmo de valoração da possibilidade de fallo, que é o FMEA. E eu tenho que ter uma classificação para todo isso e elencar quais são os eventos adversos que podem ocorrer a partir disso e qual é o impacto que terão. E eu posso ter um dispositivo que, se falhar, determina a morte do enfermo. E eu classifico como 1. Agora, a frequência como isto ocorre, se é muito baixa, não é relevante. Mas se a frequência é alta, o dispositivo não pode estar no mercado. Então, todo isto está balanceado e está regido por las orientaciones de la ISO y de las agencias regulatorias. La caracterización del material, y aquí voy a hablar específicamente de las aleaciones de los metales utilizados, que son superalloys, que son llamados. Superalloys son el acero inoxidable de la liga 316L, níquel, titanio, cromo, cobalto, molibdênio. São aleações metálicas muito estáveis, muito estáveis. Pero todas estas aleações metálicas têm contaminações e elas devem ser previamente estudiadas. Como estudamos estas aleações? Aqui é um exemplo de la utilización de espectroscopía por energía dispersiva, que es la análisis sobre los elementos que hacen la composición de la aleación. Cuando yo digo que yo tengo un alambre de níquel-titanio que tiene 50% de níquel y 50% de titanio, es mentira. Tiene mucho más cosas ahí, porque es imposible que yo tenga átomos solamente de eso y de aquello. Entonces, si yo miro la composición química y esto es determinado por una espectroscopía, yo voy a ver que yo tengo carbono, que hay cobre, que hay cobalto, que hay hidrógeno, que hay hierro, que hay nobio, nitrógeno, oxígeno en esta liga metálica. Pero las agencias regulatorias me dan un listado del máximo que yo puedo tener en esta aleación metálica de contaminación de otros metales para que sea posible utilizarla como dispositivo en la fabricación de un dispositivo médico. Y es interesante porque la espectroscopía, cada elemento tiene una digital, como sería. Entonces, yo sé que el titanio tiene este tipo de representación gráfica, que esto es titanio. Yo sé que esto es níquel, ¿no? Entonces, para todo conforme o estudio que hago, hay una fotografía que yo consigo identificar y determinar la cantidad que hay con esta aleación. Esto también es la continuación de aquello, donde me enseña el comportamiento de estos componentes del níquel, del titanio, de todo eso, en estas aleaciones y en relación a temperatura, y donde estos pasan de un estado sólido a estado líquido.
y cuál es la influencia de la contaminación de estos en el comportamiento de cada uno de estos elementos, de estas ligas metálicas. Esto se hace también por microscopía electrónica de varredura. Entonces aquí yo tengo un corte de un alambre, una visión de un alambre de níquel titanio, ¿no? Y aquí eso no es por microscopía electrónica, por microscopía óptica. La microscopía óptica utiliza un haz de luz y a electrónica un haz de eléctrons. Entonces, cuando incide sobre la superficie, conforme el aumento que yo utilizo, yo veo estos trazados y estas manchas en la superficie. Si yo aumento eso aún más, yo veo que aquí hay agujas de martensita, que es un estado físico de la a baja temperatura del níquel titanio. Entonces, cuando uno te suministra el níquel titanio, él me dice que es en la configuración física de austenita, que se manifiesta en temperaturas ambientes y todo eso. Cuando yo bajo a temperatura, tiene que aparecer en otra clasificación. Eso puede haber una contaminación y eso va a determinar si el comportamiento de este níquel titanio será súper elástico o no, si se va a romper o no. Entonces, todo esto es muy importante. Esto se hace por microscopía óptica. Aquí, aún en caracterización del material, esto aquí es una fotografía de una microscopía electrónica de varredura. Y aquí están apuntadas stringers, que son como grietas, pequeñas grietas. Aquí hay óxidos y aquí hay carbetos, que son contaminaciones encima de la superficie del metal. Cuando se hace el análisis, dependiendo de la frecuencia con que esto es visto en este análisis, va a determinar determinados límites de tamaño de estas contaminaciones y da frecuencia con que ellos aparecen. Entonces, si yo tengo una frecuencia muy alta en un tamaño muy pequeño, una inclusión en un número muy alto con un tamaño muy pequeño, no es significativo. El problema es cuando el tamaño de estas incrustaciones, de esos hallazgos, sea muy grande. Entonces, para eso también hay una regla que el tamaño de las incrustaciones, 90% de ellas tiene que ser más pequeña que 9 microns. Y esto es importante porque estas incrustaciones están en la superficie de la aleación. Para ejemplificar por qué esto tiene una importancia fundamental, y adelante veremos más, toda vez que un metal tiene contacto con el oxígeno, se forma sobre el metal, si for titanio, por ejemplo, un filme que se llama filme pasivo o cobertura pasiva, que es el óxido de titanio, puede ser óxido de hierro. Este óxido hace una protección sobre esta aleación, pero si tiene muchos fallos e incrustaciones, esto cambia la calidad del metal y este metal puede se romper a lo largo de su utilización. Esto es un ejemplo de una propaganda de marketing. Entonces, esta empresa que suministra níquel titanio desarrolló un proceso químico, electroquímico, para mejorar el filme pasivo del níquel titanio que ellos suministran, ¿no? Entonces, aquí ellos comparan con los suministrados por la industria, con la competencia, y aquí el de ellos, que tiene mucho menos inclusiones que los demás. Eso significa calidad. Entonces, he utilizado como ejemplo para ver cómo las cosas van.
Este aquí es un gráfico muy interesante y voy a hacer una comparación para que vosotros entendáis. Esto aquí es un gráfico que muestra aquí en la vertical aquí las deformaciones. Entonces, a medida que voy haciendo una deformación sobre una estructura metálica. Y aquí en la horizontal, la línea horizontal, el número de siglos. Por ejemplo, el batimento cardíaco, sístole y diástole. Entonces, lo que vemos aquí es la transición, cada punto de este es el colapso, el fallo de la estructura. Cuanto más yo ejerzo una deformación sobre la estructura, mayor la posibilidad de un fallo, pero si la frecuencia de ciclos es baja, esto no pasa nada. El ejemplo es lo siguiente: si yo cojo un estente de 20 milímetros de diámetro, pongo en una máquina que es llamada stent loader, ¿no? Ela va a comprimir, va a hacer una deformación sobre el estente para meter en el sistema de entrega, en el delivery system. Esta deformación es muy grande, es más de 3,5%, pero la posibilidad de que se rompa es muy baja porque tiene pocos ciclos, es una vez solamente que yo hago eso. Ahora miramos el otro lado de la moneda. Por ejemplo, a sístole y a diástole en la aorta ascendente hacen con que hace un cambio de diámetro de casi de 10 milímetros. Si yo pongo una estructura allí que está pulsando en 10 años 380 millones de siglos y tiene una deformación muy baja, la probabilidad, y a medida que los ciclos van se repitiendo, de romper es alta. Entonces, estas caracterización de la posibilidad de rompimiento por fatiga también es un requisito fundamental en el tratamiento de los componentes de las materias primas que van. Esto se aplica a polímeros, a aleaciones, a todo lo demás. Entonces, aquí vemos también microscopía electrónica por barrido de lo que pasa con un alambre de níquel titanio cuando se rompe. Entonces, aquí estamos viendo una deformación dúctil que puede ocurrir a partir de una corrosión galvánica. Corrosión galvánica, como vosotros sabéis, si yo pongo dos metales con diferencia de potencial dentro de un líquido hidroelectrolítico, ¿no?, con cargas distintas, yo hago como si fuera una batería, una pila. Genera electricidad y eso hace una corrosión. Entonces, esta deformación aquí, deformación dúctil, ela favorece a un rompimiento o a una fractura que se llama de deformación frágil, que ela va ocurriendo de una forma elástica, lentamente por fuera, y súbitamente se rompe completamente. Y esto también se estudia la posibilidad de que eso ocurra, principalmente cuando hay muchas inclusiones, o antiguamente las endoprótesis, los alambres eran unidos, dos tubos de níquel titanio, y que el titanio es muy difícil de hacer un welding, una soldadura. Se ponía un tubo de acero inoxidable alrededor y se prensaba, se crimpaba, ¿no? Eso, cuando estaba en contacto con la sangre, hacía una troca de carga de energía eléctrica y hacía corrosión y se rompía. Esto todo se fue aprendiendo a lo largo. Si uno se acuerda, a Talent ya ha salido de mercado, se puede hablar de ella ahora, pero todos los alambres estaban unidos por crimping con acero inoxidable y era níquel titanio. Y aquí vemos la relación de los ciclos. Entonces, fatiga por definición el resultado de una solicitación repetida sobre un punto concentrador de tensión. Si yo tengo una dobla,
em um alambre de níquel-titânio, aquele ponto que está se movendo com os ciclos del batimento cardíaco e tem incrustações. Quando eu tenho 0 de ciclos, eu tenho 0 de cracks. Quando eu tenho 400 ciclos, eu já tenho 4 cracks. E quando eu tenho 2.100 ciclos, eu já tenho cracks com fissuras, com grietas. E estas grietas, se eu analiso com mais aumento, eu vejo que vão se propagando até o momento que determinam, em um determinado número de ciclos, o rompimento destes alambres. Este é um estudo feito na Universidade Vecina aqui por uma investigadora que é muito interessante. Ela utilizou 3 metodologias para analisar a superfície e o filme passivo, o óxido, o filme óxido del níquel-titânio em diferentes condições de preparo, né? Então, aqui vemos a utilização de microscopia de força atômica, que é um tipo de microscopia que faz como uma palpação da superfície. Então, a superfície do filme passivo tem ondulações e ela me ensina como estão estas ondulações. E com diferentes tratamentos de superfície, se essas ondulações se tornam mais uniformes, se o filme passivo vai proteger mais ou menos o metal que está sendo utilizado. Esta é outra caracterização da superfície que esta mesma doutora ha utilizado. E neste aqui, ela ha feito um eletropolimento e anodização da superfície, que se faz com troca de elétrons e deposição de outras camadas aí, para justamente ver a durabilidade e ver a performance destes tipos de tratamento e de aleações ao longo do tempo. E aqui análises solamente para comparação, análises por microscopia eletrônica, uma vez mais, da superfície. E este estudo ha sido feito em vista da durabilidade e da biocompatibilidade. E o estudo ha ensinado que a apoptose celular, a morte celular, conforme o tratamento da superfície do stent era mais importante ou menos importante. E isso tem a ver com a biocompatibilidade destas aleações. Aqui é mais uma caracterização de metal. Estas máquinas são têm muita tecnologia e são muito caras, que justamente ela está analisando, né? É uma imagem obtida aqui arriba por microscopia eletrônica, e ela está fazendo uma análise da composição química do filme passivo, o que tem de contaminação é o óxido de titânio que recobre todo um alambre de um stent. E isso vai determinar em que quantidades, com esta espectroscopia de Auger, que vai determinar qual é a quantidade de cada material destes dentro desta aleação. E isto é só para contextualizar, é como vem, por exemplo, eu tenho uma indústria e tenho que comprar níquel-titânio. O níquel-titânio há para uso médico, para uso convencional na indústria. Então, para uso médico, tem que vir com uma certificação que habla sobre todo isso que hemos visto até o momento. Então, me vai falar de las estruturas dimensionales, de la resistencia a corrosión, de la contaminación de la superficie, de qual a frequência com que isso se dá e qual a resistência a todos estes testes que hemos hecho e hemos visto anteriormente. As propriedades mecânicas também vão ser estudadas, então aqui eu vejo um dinamômetro, uma máquina de tração, para determinar em que ponto o níquel-titânio se vai romper, quantos newtons necessitam, e tudo isso
está siendo hecho y monitorado y tendrá que ser certificado por la empresa que determina, que suministra el níquel titanio para uso médico. Este aquí es un ejemplo para la resistencia a corrosión. Entonces aquí hay un líquido hidroelectrolítico con un pH muy semejante al de la sangre, a temperatura igual, y entonces empiezan a transmitir una carga eléctrica, y el aceptable para el níquel titanio es que él tolere hasta 300 milivolts, ¿no? Este aquí pasó en el teste con nota muy alta, con 600. Entonces, significa que tiene buena calidad. Esto también, hizo aquí un teste para medir la fuerza radial de un stent, y un teste muy sencillo con un teste de tracción para ver el pull-out. Y el resultado de eso es esto que vemos aquí. Este es un stent que fue hecho una deformación para poner dentro del sistema de entrega, y esto ha sido repetido N veces hasta el momento que se rompió. Entonces, estos testes para ver la calidad y la durabilidad de todo eso es muy importante. Entonces, aquí vemos el comportamiento del níquel titanio sobre compresión externa. Entonces, él va hasta una determinada fuerza de peso encima para hacer la deformación, y asimismo, cuando decimos que el níquel titanio es inocuo, no sufre transformación atómica después de una compresión externa, no sufre. Hay una variación de lo que era antes y que era después de la compresión. Esto es muy extenso, es muy complejo, pero es un tema muy interesante que tengamos por lo menos una idea de lo que pasa en la industria para sacar un stent que nosotros utilizamos todos los días. Entonces, el futuro es que estos testes tengan cada día más, sean más sofisticados y tengan más respuestas para garantizar una performance a largo plazo. Entonces, a prueba en los peores de los casos tiene que ser evaluada, evaluar parámetros de rangos con valores de límites de tolerancia que tienen que ser cada vez más pequeños, identificar criterios de aceptación máximo y mínimo, establecer condiciones límites adecuadas para cada parámetro. Y por fin, el modelado y la simulación cada vez más tendrán un papel muy importante. Entonces, análisis computacionales como análisis de elementos finitos y modelados que simulan todas estas condiciones cada vez más van a sustituir y van a ser obligatorios en las ISOs y en las agencias regulatorias para controlar estos dispositivos. Lo siento si he pasado el tiempo, y era eso que quería explicar a vosotros. Muchas gracias, Marcelo. ¡Wow! ¡Qué barbaridad de presentación, Pierre! Por favor, es realmente los cirujanos vasculares desconocemos todas estas cosas. Increíble. Mientras escuchaba tu charla, me recordaba aquellos primeros dispositivos, el de Mintec, el Kragen, the ProSystem One, ¿te acordás? O el mismo Vanguard, que había que estar echándole suero helado al sistema para que no produjera la expansión dentro del árbol vascular del stent y se trabara. O, por ejemplo, me pongo a pensar cuando uno hace una zona cero y va a soltar un dispositivo, uno está traccionando hacia atrás, pero la prótesis o sea, la vaina se está desplegando hacia arriba. ¿Cuántos newtons entonces estamos haciendo de fuerza ahí? Porque estamos yendo al revés de cómo se abre el dispositivo. Es increíble, ¿verdad? Uno cuando se aleja de la SIFU, evidentemente, es cuando empieza a tener más problemas Porque claro, todos estos tests son para las indicaciones de uso que tiene el producto, claramente. Cuando uno las usa fuera de indicación de uso, realmente nos vemos a veces en muchos problemas, ¿no? Sin duda. Esto es yo
nosotros nos conocemos hace tiempo y todos nosotros hicimos muchas cosas con los dispositivos, mas una crítica que yo, es una autocrítica, también a mí me sirve, es la utilización de los dispositivos con modificaciones. Y nadie ha testado estos dispositivos. Claro, claro. Esto es Eso es una gran verdad, una gran verdad. En este bloque, conociendo a nuestros fellows y actualizando nuestros trials y estudios. Aquí tenemos en nuestro bloque de fellows a la doctora Jenny Lagos. Tiene un nombre más largo, es Jenny Rocío Lagos Castro. Y ella es fellow de cirugía vascular en Medellín, en 2 lugares. Uno en el querido Hospital San Vicente Fundación, que conozco de hace muchísimos años, desde el año 99, que fue la primera vez que fui, y también del IPS Universitaria León 13. Esos son los lugares donde ella trabaja, y el jefe del fellowship que está haciendo es un gran amigo mío de toda la vida, un antioqueño de ley, que es el profesor doctor Giovanni García, a quien le mando un fuerte abrazo en este momento y le agradezco que me haya cedido a su fellow para hacer la entrevista. ¿Cómo está, Jenny? Muy bien, doctor Marcelo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un gusto para mí. Y el tema que hemos elegido, la verdad que es de muchísima actualidad. Porque yo ya en algún programa anterior he comentado que todavía, en mi país por lo menos, se hacen demasiada cantidad de bypass femoropoplíteos. Y bueno, este estudio que usted va a presentar es realmente muy interesante y podemos plantear una cuestión bien importante al finalizar usted su presentación. Así que si le parece bien, pasamos a la presentación ahora. Listo, doctor. Bueno, como bien dijo el doctor Marcelo, hay un boom en el aumento de la cantidad de procedimientos que hacemos en los pacientes que tienen claudicación intermitente o secundaria o enfermedad arterial periférica. Pero sin embargo, ¿qué tanto sabemos de los desenlaces que tienen estos pacientes después de que nosotros les hicimos un procedimiento? Hoy vamos a tratar de revisar un artículo que tiene muchas relaciones actual con los desenlaces que tienen estos pacientes a los que nosotros les hacemos una intervención quirúrgica, sea abierta o endovascular, en el contexto de claudicación intermitente. Entonces, recordemos que la claudicación intermitente es una molestia reproducible en un grupo muscular definido que es inducida por el ejercicio y que se alivia con el reposo, y que es una representación de ese desbalance que tenemos entre la oferta y la demanda de flujo sanguíneo secundario a la enfermedad arterial periférica. Algo muy importante es conocer esa evolución natural de la enfermedad arterial periférica para saber realmente si debemos intervenir o no a estos pacientes. Y tenemos que la forma de presentación que ella tiene son 3. Puede llegar como un paciente asintomático al que se le encontró una lesión de forma incidental, o puede llegar con dolor como tal, pudiendo ser un dolor de claudicación típica en el 10 al 35% o en otra localización en el 30 al 40% de los casos, o directamente como una isquemia crónica que amenaza la extremidad. Enfocándonos en este grupo de asintomáticos o que tienen síntomas pero sin pérdida de tisular, podríamos decir que cuando miramos el desarrollo que tiene esta enfermedad a 5 años, tenemos 2 grupos importantes de outcomes que vamos a encontrar. Los primeros son los MACE, que son
aquella morbimortalidad cardiovascular, que es bastante importante porque es de lo que más va a afectar a nuestros pacientes y que como cirujanos vasculares no debemos olvidar. Y ya la parte del MACE, que es esa morbilidad que tenemos sobre la extremidad, y si miramos bien, el 70 al 80% de estos pacientes van a estar con una claudicación estable, con el mejor manejo médico posible, sin que esto requiera una intervención en el tiempo, y solo el 10 al 20% empeora su claudicación y un 5 al 10% pasa ya a la isquemia crónica que amenaza la extremidad. En ese sentido, el tratamiento que nosotros le brindamos a nuestros pacientes, entonces, tiene que ser muy relacionado dependiendo de la edad, la actividad física que ellos realizan, el impacto que tiene esta enfermedad sobre su actividad física, el tipo de lesión y la extensión de la enfermedad que tenga este paciente. Y como sabemos, entonces vamos a manejar esa claudicación con el mejor manejo médico posible que le podamos dar a nuestros pacientes de forma inicial, en el cual la estrella principal es el ejercicio supervisado, que es el que más evidencia ha mostrado en toda la literatura, y obviamente lo vamos a apoyar con la terapia farmacológica que ya conocemos y la terapia médica para impactar en esos meses. Después de esto vamos a hacer evaluaciones periódicas para mirar la eficacia y la adherencia que tienen nuestros pacientes a este tratamiento, y posterior a eso ya vamos a pasar a realizar, a mirar si este paciente se beneficia o no realmente de una intervención quirúrgica, sea abierta o endovascular. ¿Y qué nos dicen las guías que nosotros manejamos? ¿Qué pacientes vamos a intervenir? Pues aquellos que tengan una discapacidad significativa de sus actividades por la claudicación, que ya les dimos el mejor manejo médico posible y que no mejoró a pasar de esto, teniendo muy presente el pronóstico del paciente, y que sean lesiones que sean de bajo riesgo, con alta probabilidad de éxito y muy buena permeabilidad a largo plazo. En ese sentido, hay varios estudios que han salido. Esto es un metaanálisis de Cochrane del 2018, en el cual ellos buscaron describir los efectos de la revascularización en el rendimiento funcional y calidad de vida de pacientes con claudicación intermitente, y para mirar cómo el efecto que tenía la revascularización y comparándolo con las diferentes técnicas médicas. Y definitivamente que miramos aquí que el ejercicio sigue siendo superior para mejorar la distancia máxima caminada sin dolor por nuestros pacientes, sin que haya diferencia realmente en la parte de la mortalidad. Sin embargo, tienen un subgrupo interesante, que es cuando hicieron sinergia entre ejercicio y revascularización endovascular, encontrando que hay aumento de la distancia caminada sin dolor y de la distancia total en el grupo en el que se les hizo ese manejo sinérgico, igual sin impacto en la mortalidad. Entonces ellos concluyen definitivamente que el ejercicio sigue siendo superior si los tomamos como monoterapias, pero que cuando hacemos una sinergia de los dos pudiera haber una mejoría en el rendimiento funcional y la calidad de vida de estos pacientes. Y esto sigue siendo apoyado por este paper de mayo de el 2021, en el cual miraron los diferentes terapias que nosotros le implementamos a nuestros pacientes, incluido la revascularización endovascular y esa sinergia entre revascularización y ejercicio supervisado. ¿Y qué encontraron? Nos dividieron tres grupos: un corto plazo, un mediano plazo y un largo plazo. Si miramos el grupo de corto plazo y mediano plazo, tanto el ejercicio supervisado como la sinergia de ejercicio más revascularización tienen buenos resultados, pero cuando vamos más allá de los 2 años, no hay diferencias estadísticamente significativas que estén a favor de realizar una intervención, comparando esto con el grupo de control. Entonces realmente a uno queda en el limbo como que debemos intervenir a estos pacientes, le damos el ejercicio y la mejor terapia médica, y más aún sabiendo esa evolución natural de la enfermedad. En ese sentido, y además teniendo en cuenta que si nosotros hacemos una intervención, las intervenciones no son inocuas y pueden tener complicaciones que van desde infección hasta trombosis, amputación o incluso la muerte de nuestros pacientes. En ese sentido, entonces vamos a mirar este artículo que el doctor Madabushi publicó ahorita en marzo del 2021 en el Journal of Vascular Surgery, en el cual hicieron un estudio retrospectivo uninstitucional para mirar la progresión que tenían los pacientes a isquemia crónica que amenaza la extremidad y amputación en aquellos que tenían claudicación intermitente y que se habían revascularizado, y en aquellos que no se habían revascularizado. En total, obtuvieron 1.051 pacientes en un periodo que va desde el 2003 hasta el 2019, 328 para el brazo de los pacientes que se revascularizaron y 723 para el brazo de los pacientes que se les dio el mejor manejo médico posible.
En total, no encontraron diferencias en cuanto a la edad, siendo en promedio más o menos 60 años, la mayoría de sus pacientes fueron de género masculino, y sí encontraron diferencias entre los dos grupos en cuanto a comorbilidades, estando presente la diabetes mellitus, el EPOC y el uso de tabaco en los últimos 90 días, más en el grupo que sí se revascularizó. Y ya en cuanto a sus desenlaces, como miramos aquí, progresar a isquemia crónica que amenaza la extremidad estuvo presente en el 23.3% de los pacientes a los que se le hizo alguna intervención, fuera abierta o endovascular, versus el 7% al que no se le realizó intervención, sino mejor manejo médico posible. Y cuando miraron la progresión a amputación, igual, 7.6% para el que se revascularizó versus un 1.5% para el que no se revascularizó, con P's estadísticamente significativas. En esta gráfica igual se vuelve a representar que cuando miramos la evolución en seguimiento a tiempo a 16 años, que prácticamente fue lo que llevó el estudio, el manejo médico es superior con niveles estadísticamente significativos en comparación con la línea roja, que nos representa a aquellos pacientes que se les hizo una intervención quirúrgica en cuanto a progresión a isquemia crónica que amenaza la extremidad. Y esta es la progresión que tienen amputación, igual en azul mejor manejo médico posible y en rojo los pacientes revascularizados y con P's estadísticamente significativas, siendo mayor esa amputación en aquellos a los que intervenimos. Ya al hacer las regresiones de Cox para mirar los hazard ratio, encontraron que cuando miramos que se le hizo a un paciente revascularización, la progresión hasta isquemia crónica que amenaza la extremidad tiene un hazard ratio de 2.9, y también pues se asocian otros grupos a esa progresión, como es pacientes mayores de 71 años que tienen diabetes mellitus tipo 2 o que utilizaron tabaco en los últimos 90 días. Y igual los análisis Cox para los pacientes que se les hizo revascularización y progresaron a amputación, igual ese hazard ratio sube hasta 4.52 con P significativas, y también mencionan otros dos grupos que son igualmente la edad mayor de 71 años, la presencia de diabetes mellitus tipo 2, igual que el anterior, y adicionan la presencia de tener una falla cardíaca. Entonces, ¿qué nos concluyen los autores? Pues que la revascularización en pacientes con claudicación intermitente se asocia con un aumento de la tasa de progresión a isquemia crónica que amenaza la extremidad y a amputación, y que definitivamente se requieren más estudios para determinar qué pacientes con claudicación intermitente, si los existen, se benefician de procedimientos de revascularización. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que definitivamente tenemos que pegarnos muy bien a las indicaciones que nos dan las guías internacionales, que siguen siendo prácticamente las mismas desde el TAS 2 del 2007, que nos dicen que debemos manejar los pacientes con claudicación con el mejor manejo médico posible, que solo intervendríamos quirúrgicamente aquellos que tienen disminución de la calidad de vida, que no mejoran con el manejo médico que le dimos, con el mejor manejo médico, que tienen beneficios que superan los riesgos y que tienen un estado general que sí permiten esa intervención quirúrgica. Y para terminar, pues recordar que la enfermedad arterial periférica es una manifestación de esa enfermedad sistémica que tiene el endotelio, por eso no olvidar siempre impactar en los MEIS, que es importante conocer que la historia natural de la enfermedad en los claudicantes es que se mantengan estables en el 70, en el 80% de los casos, y que en base a la mejor evidencia disponible que tenemos actualmente, la revascularización tanto abierta como endovascular al parecer se asociará con peores desenlaces en mail de nuestros pacientes. Por lo tanto, debemos agotar las terapias no operatorias, presentar expectativas realistas a nuestros pacientes y explicar claramente los riesgos de la intervención quirúrgica si la vamos a realizar. Pues finalmente, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, y les dejo esta imagen recordándoles que Colombia es un país hermoso, con gente muy amable y de puertas siempre abiertas para ustedes, para que lo consideren visitarnos después de que superemos la coyuntura por la infección por SARS-CoV-2. Muchas gracias. Qué interesante ese paper realmente, Jenny. Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando era cirujano general, que la operación más común que había de cirugía general en esa época era la cirugía de la úlcera gástrica. Se hacían vagotomías, gastrectomías parciales, gastrectomías totales, etc., hasta que apareció la cimetidina, que después fue ranitidina, que después fue el omeprazol. Y acá está pasando lo mismo.
han evolucionado los vasodilatadores periféricos desde el glufomedilo, etcétera, hasta llegar al cilostazol actualmente. Y con una terapia como usted dice, médica, tanto con ejercicio, supresión del hábito de fumar, etcétera, la administración de cilostazol, los pacientes claudicantes casi ninguno necesita de una revascularización. Y sin embargo, debo decir con mucha vergüenza que en muchos lugares, por lo menos que los que yo conozco, existen todavía muchos cirujanos vasculares e intervencionistas por vía mínimamente invasiva que siguen haciendo bypass o siguen poniendo stents en pacientes claudicantes. Entonces, estos papers los deberíamos, ya que no los leen, evidentemente, deberíamos difundirlos más por este tipo de programas. Así que muchas gracias por su participación y un cordial saludo. Muchas gracias, doctor Marcelo. Que esté muy bien. Lo mismo, doctor. Adaptándose a las necesidades de profesionales de la salud en constante cambio y crecimiento, Terumo Chile asume un nuevo desafío para crear un nuevo valor en simulaciones de última generación. La compañía asume el nivel de complejidad de las nuevas técnicas y procedimientos médicos. Asume el entrenamiento en escenarios clínicos más complejos, lo que permite dar la mejor respuesta en el momento oportuno. La empresa asume el entrenamiento de habilidades prácticas, permitiendo la interacción de los profesionales con simuladores de vanguardia. Asume el compromiso con la educación continua e incorpora conocimientos, habilidades y valores necesarios para capacitar a los profesionales de hoy en día. La compañía integra su centro de entrenamiento a la sociedad, necesario para liderar un futuro cambiante y tecnológico que contribuya al cuidado de la salud. Y ahora, nuestro bloque ping-pong de decisiones vasculares. Y vemos en este bloque las preguntas del ping-pong. Entonces, te voy a pedir, Pierre, que me contestes sin grandes justificaciones qué es lo primero que te viene a la mente como tratamiento, como respuesta a lo que yo te voy a plantear. Tenemos un aneurisma del arco aórtico. Hoy, 2021, con lo que hay disponible, ¿haces un reemplazo total del arco o preferís hacer un híbrido? Reemplazo total. Reemplazo total del arco. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, una pregunta que no es un ping-pong en realidad, porque ahora viene esto. Vos sabés muy bien y has usado seguramente algunas de las endoprótesis de bajo perfil que están apareciendo en el mercado. Entonces, no puedo dejar de preguntarle a una persona con la experiencia que tenés vos si crees que van a tener algún tipo de diferencia en la durabilidad a largo plazo con respecto a las endoprótesis estándar, considerando que al bajar el perfil algo se debe sacrificar, evidentemente, ya sea en el material de la tela o en el alambre. ¿Qué opinas de eso? Eu creio que temos tecnologia suficiente para garantizar que sejam duráveis. Não sei se a indústria está utilizando-as, pero tenemos. Pero la tecnología existe. Ah, mira vos, muy bien. Bueno, eso es muy bueno. Porque uno ve que los materiales que se usan siguen siendo los mismos, ¿no? Por eso digo. Sí. Ok. Estamos instalando un dispositivo ramificado, un branch graft. Tenés que hacer los bridge stents y quiero saber cuáles son los de tu agrado. ¿Autoexpandibles o expandibles por balón? Autoexpandible. Autoexpandible, dispositivo con RAM. Para las renales. Y el espera, es que es una pregunta capciosa. No sé si está pero es así. A mí me gusta mucho la arquitectura de un stent autoexpandible, pero tiene limitaciones de longitud que limitan su utilización. Hay stents expandibles por balones que tienen una performance fantástica a largo plazo,
sea donde sea. Pero las renales son arterias muy especiales, tienen mucha resistencia periférica y mucha movilidad. Entonces me preocupa mucho eso con relación al stent. Cuanto más maleable sea su estructura, yo creo que es mejor, porque no pelean entre sí. Entonces, si tuvieras que elegir, pondrías expandible por balón en tronco y mesentérica y altoexpandible en renales. Esa sería tu elección. Es la mejor arteria del mundo. No tiene resistencia periférica ninguna, tiene buen calibre y siempre tiene una anatomía muy favorable. Ahora las renales son asquerosas. Bueno, basta de ciencia, ya hemos hablado demasiado. Y entonces ahora viene la parte en donde te queremos conocer un poco más. Y yo quisiera saber, te quiero hacer una pregunta, porque yo sé que sos líder de grupo. ¿Qué preferís? A ver, ¿qué elegirías? Si tuvieras la opción de elegir entre ser líder de grupo, no muy grande, o ser un partner del mejor grupo del mundo, médico, ¿cuál sería tu elección? Es como el tema de cabeza de ratón o cola de león, ¿no es cierto? Esa similitud. ¿Qué te gustaría más? ¿O qué preferirías? ¿Te gustaría estar más en el mejor centro del mundo siendo partner o liderar un centro que no sea tan grande, pero ser vos el que está al frente? Tú sabes, me gusta mucho la sensación de poder construir algo y hacer con que las personas vengan juntos. Yo igual preferiría estar en un sitio más pequeño y poder tener la ilusión que estoy contribuyendo para la gente que está a mi alrededor para hacer algo, para construir algo. Exactamente. Bueno, yo tengo el mismo pensamiento que vos, la verdad que sí. ¿Qué lugar preferís para vacacionar? Es decir, tenés 10, 15 días de vacaciones, no sé si los podrás tener juntos en algún momento, pero supongamos, ¿te gusta ir a una ciudad con cultura? ¿Te gusta ir al mar? Bueno, lo tenés el mar al lado. ¿O preferís una montaña? Sé que has andado haciendo trekking por allí, por algún lugar. Sí, contanos un poco de eso. ¿Qué te gusta? Me gusta más el mar. Me gusta mucho embarcación a vela y siempre que puedo, la frecuencia no es muy... hago algún tipo de travesía, se puede estar con la familia en el barco, fantástico, pero me encanta el mar. Me asusta y me encanta, me gusta mucho. ¿Qué playa de Florianópolis es la mejor para vos? ¿Cómo? ¿Qué playa de Floripá es la mejor para vos? Uy, Floripa es increíble porque es una isla que tiene casi 50 playas y hay unas que llegan solamente por sendero. Lo sé, pero la que más te gusta. Me gusta mucho el Campeche, que es una playa que tiene el agua muy limpia, y Santino también. Y Santino, costado de Santino. Santino me trae recuerdos de un congreso que organizaste, un CELA que organizaste con Arno, el CELA número 3, lo recuerdo claramente, cuando un congreso de un gran nivel científico y el luau, ese final en la playa que fue tan divertido y lo pasamos tan lindo. Muy buen congreso ese de CELA, sí, lo recuerdo. Costado de Santino es una gran playa también, sí, es verdad. Y decime una cosa, supongamos que te subís a tu carro porque tenés que hacer un caso a 200 kilómetros de distancia de donde estás, ¿qué vas haciendo ahí? ¿Escuchás música, escuchás noticias, vas pensando, generando ideas? ¿Qué es lo que haces? A mí me gusta mucho operar con música, siempre tengo la música. ¿Qué tipo de música te gusta? Me gusta clásico, pero normalmente escucho contemporánea, rock y cosas de este tipo en el quirófano. Y a veces hay algunos que música contemporánea, pero más instrumental, no sé cómo se clasifica bien, pero me gusta mucho jazz, Pat Metheny. Bastante en el quirófano. Hay un italiano que se llama Inaudi, que toca el piano, que
Keith Jarrett, me gusta mucho, son más antiguos. Sí. 80, 90 sería la década. Exactamente, sí señor. Ok. Y decime una cosa, ¿hobby tenés alguno? Trabajar. Bueno. Yo lo veo como un hobby porque me divierto mucho trabajar. Sí. Disfruto. Pero a mí hoy día me gusta mucho viajar, caminar y me gusta también la cocina. Cocino mucho para mi familia. Y escuchame una cosa, ¿qué tipo de comidas haces cuando cocinas? Más cosa de mar, pescado, gambas. Mira qué bien. Y cuando vas a un restaurante a cenar, por ejemplo, ¿lo primero que pedís es pescado, lo que más te gusta, o tenés otro tipo de gustos de carne? La comida italiana me gusta mucho, la pasta, me gusta mucho. Así, me gusta mucho probar de todo. Yo no tengo restricción ninguna a ningún tipo de comida. Entonces me voy a India o a China, Corea. La comida local. Prueba de todo. Está bien. Y escúchame, ¿cómo es un día en tu vida, Pierre? ¿A qué horario arrancás? ¿A la mañana? Yo tengo un problema con... Yo descanso, duermo muy poco. Entonces, pero me acuerdo muy temprano, 5 y pico, me despierto. Me quedo a veces en la cama porque está oscuro. Y a las 6 me salto de la cama y empieza mi día. Y ahora que estoy cada día más viejo, procuro me acostar más temprano. Antes iba hasta la 1 siempre. Ahora no más. Necesito... ¿Y todo el tiempo ese lo pasás en el sanatorio, en la clínica? No, a veces voy más pronto a casa, me hago alguna cosa, tomo un vino y... Vas y volvés, exactamente. Y decime, por ahí vi algunas fotos de la Chapada Diamantina y una persona caminando ahí tratando de subirla. ¿Qué es eso del trekking? ¿Te gusta realmente? ¿Es tu deporte preferido? Allí hemos hecho esta vez un viaje a este sitio que es bellísimo, pero hemos quedado 5 días allí caminando y es muy interesante porque no hemos ido con barracas, se dice, de campaña. Con carpa, sí. Carpa. Tienda de campaña. Sí. Hemos estado 4 noches en casa de agricultores, de gente del campo, que te recibe para dormir, te da la cena y el desayuno, y después sigue caminando. Y es un sitio muy inhóspito, porque es muy salvaje aún, porque no hay electricidad, no hay contacto, y es bellísimo, es muy bonito, muy grande. Y tiene montañas altas y... Supongamos que yo tengo que ir a Florianópolis por primera vez en mi vida y bueno, yo veo en la cartilla de turismo todo lo que es mejor, lo más lindo para ver, pero yo quiero saber cuáles son los 3 must-do que Pierre Galván y Silveira me dice que tengo que hacer en Floripá. Tienes que ir a comer un día en la costa de la lagoa, que solamente se llega en barco. Hay unas trillas para hacer trekking aquí que son muy bonitas. Tienes que conocer alguna cosa del sur de la isla que está muy preservado y es una arquitectura y una colonización azoriana que es típica de Azores de Portugal, de las islas. Sí. Ahí se está muy bien, ahí es muy tranquilo y está en la parte interna de la isla que se da al canal, entonces el mar es muy flojo. Y para quien gusta deporte del mar, surf y estas cosas, es el lado leste de la isla, Campeche, y es fantástico, es una playa...
tenemos playa para ir a hacer nudismo si queremos también. También. Claro. Bueno. Sí, al lado de la Playa Mole. Sí. Sí, Playa Mole, al lado de Playa Mole. Escuchame una cosa, ahora poniéndonos un poco más serio. A esta altura de la vida ya seguramente tendrás algunas cosas que vos decís, yo ya esto no lo puedo hacer. ¿Qué asignaturas pendientes te han quedado, Pierre, que vos decís ya esto no lo puedo hacer a esta altura? Que no lo puedo hacer. Tú sabes, a veces yo digo que la fuente de la juventud está en los hijos. Ah, qué gran frase. Porque a veces veo a mi hijo y me quedo muy contento porque hay cosas que él hace que yo me gustaría de haber hecho y no lo hizo. Y ahora, y así me satisface mucho, me hace feliz. Sí. Porque así yo, mi esposa Cristina siempre dice que yo siempre hice todo lo que me daba la gana. Así que no te ha quedado mucho pendiente. Pocas asignaturas pendientes, ¿sabes? No me gusta arrepentirme de cosas que no había hecho. Me arrepiento de cosas que he hecho, igual pienso hoy no haber hecho así, Y ahora tengo una asignatura que estaba pendiente, que estoy haciendo ahora, que en un momento oportuno te lo explicaré con calma, pero he montado un otro negocio muy interesante, una empresa, y estamos trabajando en dos proyectos de forma muy consistente y estoy muy entusiasmado con eso, es como un juguete nuevo. Okay. Tiene todo a ver con eso, con medicina. Tiene que ver con medicina. Sí. Okay. Te hago una última pregunta. ¿Cómo el día que te retires y que ya estés rodeado de nietos, que esos son la fuente de la vida y no tanto los hijos, ya lo vas a ver, ¿Cómo te gustaría que se te recuerde en el ámbito profesional, entre tus colegas y también en el ámbito familiar, ¿no? Sí, nosotros somos muy egocéntricos a veces, ¿sabes? Yo creo que en el ámbito familiar me gustaría que me recordaran como alguien que trabajó mucho, que intentó hacer cosas en beneficio de más gente, no solamente en beneficio propio. Una cosa que yo creo que el mundo hoy es suficiente rico para distribuir riqueza. Y yo tengo un desprecio por gente que intenta acumular todo su dinero. Yo creo que tienes que emprender, tienes que dar la oportunidad a la gente de mejorar, aún más en países como lo nuestro. Nosotros tenemos muchas cosas que hacer, nuestros países son muy desiguales, nosotros somos privilegiados. Entonces, esta no es la cuestión asistencialista es promover, promocionar, se dice, desarrollo para la gente que está alrededor tuyo. Okay. Si montas algo que tiene 5 personas que mejoran de vida con aquello que has montado, esto me deja muy satisfecho, ¿sabes? Bueno, la verdad, Pierre, he disfrutado mucho la charla. Contigo, bueno, siempre es muy entretenido hablar, pero hoy con este tema, la verdad, me sorprendiste el nivel que tenés. Sos un ingeniero directamente, ¿viste? Es increíble. Bueno, así que, bueno, quiero agradecer todo el tiempo que nos has dispensado y, bueno, decirle a la gente que están ustedes viendo en este momento a un exponente en extinción, porque entre los cirujanos vasculares, gente que tenga el nivel de Pierre, que conozca tanto sobre la fabricación de las endoprótesis y sepa cuáles son los pros y las contras de cada una de ellas, no quedan y no hay muchos, por supuesto. Así que, bueno, solamente agradecerte, un abrazo y gracias por haber participado de este Face to Face 2.0. Muchas gracias, Marcelo. Mucho honrado con tu invitación. Muchas gracias.
Esperamos que hayan disfrutado del programa y los vemos en la próxima edición de Face to Face 2.0.